Muchas gracias por la invitación. Espero que sea de mucho provecho, como le digo, para todos ustedes. Estos temas que vamos a estar tratando en esta hora y resto que vamos a compartir. Bueno, como decía la compañera, yo soy Ana Matilde, trabajo para la División de Asesoría Jurídica en la Superintendencia de Pensiones. Ahí tengo 22 años de estar por ahí. Entonces tengo algo de conocimiento, digamos, o de experiencia, aunque en el tema de las pensiones todos los días estamos aprendiendo y sobre todo ahora, ¿verdad? Es un tema bastante discutido. Entonces, bueno, vamos a ver, espero que nos vaya muy bien. Si quiere, continúa con la próxima. Bueno, antes de empezar a abordar el tema que nos trae hoy, sí quisiera compartir con ustedes cómo está estructurado el Sistema Nacional de Pensiones de Costa Rica. Esto a partir del año 2000 con la aprobación de la Ley de Protección al Trabajador. Tenemos acá lo que es la pensión contributiva básica, que de por sí ya la teníamos. Costa Rica tenemos varios regímenes de pensiones que están bajo lo que es este primer pilar de protección. Tenemos también la pensión complementaria obligatoria que se creó a partir de la Ley de Protección al Trabajador y que es una pensión complementaria para todos los trabajadores asalariados y dependientes. En un tercer pilar tenemos la pensión complementaria voluntaria, que es desde 1995 que se creó con la ley 7523 y esto nos permite a todos los ciudadanos, todos los trabajadores que queremos tener aún, digamos, una ingreso adicional para nuestra jubilación, poder tener esta pensión voluntaria. Y bueno, no menos importante, la pensión no contributiva, que va dirigida para todas aquellas personas que no pudieron cumplir con todas las contribuciones para tener una pensión del régimen contributivo o que nunca contribuyeron y entonces también están protegidos por el sistema de pensiones costarricense. Continuamos. Eso es lo que les decía, bueno, tenemos acá nuestro sistema de pensiones, es un sistema que tiene diferentes pilares o niveles de protección que los acabamos de indicar. El sistema básico se financia de manera tripartita, va dirigido a la población asalariada o independiente y tiene un nivel de prestación de pensiones mínimas. Acá, como les decía, tenemos en Costa Rica cinco regímenes. Está el régimen de invalidez, vejez y muerte, que es el régimen, digamos, universal, el más grande, el que nos cubre a la mayor cantidad de trabajadores de este país. Por eso es un régimen que nosotros tenemos que fortalecer, es un régimen que hay que cuidar mucho, porque digamos que es el que tiene la mayor obligación de protección de todos los trabajadores. Aquí hay trabajadores dependientes y también los trabajadores independientes y las personas que están también en la parte informal que también cotizan para este régimen. Está también el régimen del magisterio, que es del sector educación, el del Poder Judicial, los regímenes con cargo al presupuesto nacional y por ahí el régimen de los bomberos, que también forman parte del sistema básico. Como les indicaba, el complementario, la función de la calidad o cantidad de aportes y el esfuerzo de ahorro que cada uno de nosotros hace al sistema, o sea, es complementario al régimen de IBM y ahorita más adelante vamos a ver cómo se financia. Nosotros también financiamos ese régimen y la idea es pues que se complemente a los regímenes básicos que como ya todos sabemos han tenido modificaciones a través de estos últimos años y bueno, hemos visto disminuciones digamos, en el cálculo, en la forma de que se calcula la pensión y entonces la idea del régimen obligatorio pues es suplir o complementar de alguna manera esa disminución que estos regímenes básicos están sufriendo o van a sufrir.
El voluntario tiene un financiamiento libre, busca la complementariedad de la información para la población, o sea, que esté libre, ¿verdad? Aquí la persona se acerca al operador y dice, bueno, quiero empezar a ahorrar para una pensión para mi futuro, y la misma persona pues va a definir cuánto va a ser ese aporte que va a hacer a su régimen voluntario. Y bueno, como les decía, el régimen no contributivo enfocado a personas que no tienen capacidad de contribución ni de ahorro. Entonces, bueno, este es nuestro sistema de pensiones tal como está hoy. Creo que no va a sufrir ninguna modificación. Esos son los diferentes niveles de protección que tenemos hoy, y hay que fortalecerlos, como dije, todos y cada uno de ellos, pues para que nosotros a la edad de retiro tengamos una buena, digamos, o una pensión que pueda cumplir nuestras necesidades básicas. Continuamos, por favor. Algunas generalidades del sistema de pensiones, estos básicos que les acabo de decir. Dice, el fondo define un beneficio que recibe el empleado una vez que se haya retirado. Este monto se determina por criterios tales como salario medio, antigüedad, entre otros, que eso es la fórmula de cálculo que utilizan cada uno de estos regímenes. En este caso, el administrador del régimen asume todo el riesgo, ya que se constituye un pasivo igual al valor presente de los pagos que deberá realizar el afiliado en el futuro. Acá se dice de beneficio definido porque nosotros de antemano sabemos cuál va a ser el monto de la pensión que vamos a recibir. En el caso del régimen de invalidez, vejez y muerte, si nosotros vamos al sistema EDUS, ahí ingresamos y nos indica cuánto la proyección, ¿verdad? ¿Cuándo nos vamos a pensionar? ¿Cuánto va a ser el monto de nuestra pensión si todo sigue igual? ¿Verdad? Y le da una serie de información importantísima. Entonces, de ahí nosotros sabemos cuál va a ser el monto de nuestra pensión, de ahí sabemos que ese monto se disminuye considerablemente con respecto al ingreso que tenemos nosotros los trabajadores activos. Por eso es importante conocer esa información para tener presente que cuando nos vamos a pensionar, nuestro ingreso económico se disminuye. Bueno, una parte de esa pues va a ser suplida por el régimen obligatorio, y si tenemos un régimen voluntario, pues también. Entonces, eso se refiere a beneficio definido, que nosotros de antemano conocemos cuáles van a ser las condiciones que tenemos que cumplir, cuál va a ser el monto de nuestra pensión y la fecha probable de cuándo nos vamos a pensionar si, digamos, las reglas siguen exactamente iguales, o sea, que no haya ningún cambio. Seguimos. En el de contribución definida, por el contrario, que es todo lo que tiene que ver con los regímenes complementarios, tanto el régimen obligatorio como el régimen voluntario, el plan de pensiones que no paga el beneficio, no paga el beneficio específico al momento de la jubilación, sino que el monto de la renta depende del monto ahorrado y el riesgo lo asume el trabajador. En este caso, nosotros no sabemos cuál va a ser el monto de la pensión que vamos a recibir, sino que hasta el último día que trabajemos ya conocemos el cúmulo de pensión, de dinero que tenemos ahí acumulado. Entonces, la operadora, que es la que administra nuestros recursos, nos va a hacer los cálculos y nos va a indicar cuál va a ser el monto de la pensión que nos va a otorgar. Entonces, vean la diferencia entre uno y otro. En el régimen básico, nosotros hoy conocemos cuál va a ser el monto de nuestra pensión. En el régimen obligatorio o el complementario, lo sabremos cuándo, hasta que nos vayamos a pensionar. Entonces, eso es la diferencia entre un beneficio definido y una contribución definida. Ok, la contribución definida lo que significa es que yo sé de antemano cuál es el aporte que yo hago todos los meses, porque yo lo defino. Ya yo digo, voy a aportar a mi régimen, o sea, el régimen obligatorio sabemos que es un 4.25 y nosotros podemos ver en nuestro estado de cuenta cuánto es el aporte, digamos, en colones, sino porcentual. Entonces sabemos cuánto es el monto de pensión del aporte que recibimos mes a mes. Si es el voluntario, pues ya sabemos cuánto es la cuota que nosotros vamos a otorgar a ese plan.
Entonces, en Costa Rica tenemos dos modelos de financiamiento en los diferentes regímenes de pensiones, en el que es básico, beneficio definido, y en el que es complementario, contribución definida. Ambos regímenes, el básico y el complementario, suman la pensión que yo voy a recibir. O sea, no son independientes. Independientes es el pago que me va a hacer porque uno me lo va a hacer, por ejemplo, el régimen de invalidez, vejez y muerte, y el otro me lo va a hacer la operadora de pensiones, en la cual yo estoy afiliada. Entonces, la suma de esos dos montos es lo que yo voy a recibir mensualmente como mi pensión o como mi jubilación. Continuamos. Ok, ahora nos trae lo que es el Fondo de Capitalización Laboral y lo vamos a ver aquí, cuáles son sus características, en qué consiste. El Fondo de Capitalización tiene como fin crear un ahorro laboral. Se constituye con las contribuciones de los patronos y los rendimientos producto de las inversiones. Es un régimen de capitalización individual cuyos aportes son registrados y controlados por medio del sistema centralizado de recaudación. Lo que significa capitalización individual es que yo tengo una cuenta a mi nombre en la operadora de pensiones. La operadora de pensiones también administra el fondo de capitalización laboral. Entonces, con el aporte que hace el patrono, se empieza a formar este fondo que tiene una connotación también de un ahorro para en caso de desempleo. Si la persona queda desempleada, si hubo extinción de la relación laboral, puede acceder a este fondo de capitalización laboral. Esta es una de las formas, esta es una, digamos, de las alternativas de retiro de este fondo. Esos aportes se canalizan por medio del CICER, o el Sistema Centralizado de Recaudación. Es un sistema que nosotros es único, es centralizado, por ahí se van todos los aportes para los regímenes de pensiones, y el CICER lo que hace es distribuir ese dinero para donde corresponda, ya sea el régimen de IBM, el de magisterio, porque se hace por medio de las planillas, y también la distribución que se hace a los regímenes, al régimen complementario, el obligatorio y el fondo de capitalización laboral. Y entonces yo voy a tener en mi operadora una cuenta individual que dice a nombre de Ana Matilde, ahí se van a imputar cada uno de los aportes, en este caso del fondo de capitalización laboral. Por eso decimos que los aportes los registra y los controla el CICER. Continuamos. ¿Qué es el Fondo de Capitalización Laboral? Bueno, es un ahorro laboral en caso de desempleo y proviene de la cesantía. Eso hace bastante tiempo, con la aprobación de la Ley de Protección al Trabajador, como ese es un impuesto, fue un impuesto nuevo en realidad para los patronos, porque son los patronos los que establecen, los que tienen que poner ese 3% que va a alimentar el régimen obligatorio y también el fondo de capitalización, para que no fuera muy, digamos, fuerte para el patrono. Se decidió que aquellos patronos que tenían asociaciones solidaristas se trasladara ese 3% a ser administrado por la operadora de pensiones, y el otro 33, que es el aporte que se da a las asociaciones solidaristas, quedaran en las asociaciones solidaristas. Entonces no fuera como tan fuerte para los patronos que tenían asociación solidarista, y los que no, pues ya tuvieron entonces una gradualidad para poder completar ese 3% a favor de los trabajadores. Entonces, es un derecho de los trabajadores asalariados. Recordemos que somos asalariados o en relación de dependencia. A nosotros nos preguntan mucho, por ejemplo, las personas independientes o las personas que trabajan en la informalidad, si tienen derecho y no tienen derecho. Porque la ley estableció de que fuera para los trabajadores asalariados. Inicia con el ingreso al mercado laboral. A todos los trabajadores que ingresen por primera vez a laborar van a contribuir tanto al fondo de capitalización como al régimen obligatorio. Se compone del aporte del patrono más los rendimientos que se van a ir capitalizando conforme se van invirtiendo esos recursos.
Es un fondo que es inembargable y no tiene costo a la hora de trasladarse si el trabajador desea trasladarse de operadora. Seguimos. Es administrado por operadoras de pensiones y organizaciones sociales autorizadas por la superintendencia y libremente elegidas por el trabajador. En caso de que el trabajador no elija, será afiliado en forma automática a la operadora de la caja o de vida plena si está afiliado al régimen de pensiones del magisterio. Esta parte es importante cuando el trabajador no elige operadora de pensiones, queda afiliado automáticamente a las operadoras que el mismo legislador de pensiones, el mismo legislador estableció. Acá es importante, yo me imagino que todos los que están acá, si tienen operadora, han elegido la operadora de pensiones, y si no, pues es importante que se acerquen al operador y formalicen la afiliación. En este momento tenemos una cantidad importante de trabajadores que no han elegido operadora de pensiones. Esto es más que todo la persona que va ingresando al mercado laboral, porque el patrono no le indica, no le pregunta si ya eligió operadora de pensiones, y entonces lo que hace es que manda la planilla, y el CICERA lo que hace, al no tener una elección por parte del trabajador, es que lo afilia en forma automática a la operadora de la caja o a vida plena según en el sector en que se desempeña en su labor. En este recuadro es importante indicar que nadie lo tiene que llamar de la SUPEN para el retiro del FCL. Recordemos que el FCL se retira si el trabajador lo desea. O sea, no, esa instancia de parte. El trabajador decide retirarlo cuando cumple con los requisitos. Entonces, nadie lo tiene que llamar ni de la operadora ni de la superintendencia para que usted retire el fondo o para decirle que le pueden ayudar. Eso no es correcto. Es muy probable que lo que quieran es estafarlo. Entonces, ahí sí tener mucho cuidado en ese sentido. Seguimos. Este fondo es independiente del auxilio de cesantía previsto en el artículo 29 del Código de Trabajo. Recuerden que es un porcentaje, entonces no lo sustituye, sino que más bien es como un complemento. A estos recursos les son aplicados los incisos A, C y D del artículo 30 del Código de Trabajo. Son un derecho de interés social de naturaleza no salarial, exenta del pago del impuesto sobre la renta y cualquier otro tipo de carga social. Entonces no tiene que el monto que tenemos ahí es el monto que nos van a otorgar, bueno, las comisiones que las operadoras de pensiones cobran por la administración de esos recursos. ¿Cuándo retiro ese fondo? Estos recursos solo se pueden retirar de acuerdo con las siguientes reglas. Al extinguirse la relación laboral por cualquier causa. Recordemos que esto fue un gran logro que se estableció con la Ley de Protección al Trabajador para que la persona tuviera acceso a esos recursos en caso de extinción de la relación laboral. Recordemos que antes, si la persona era despedido sin responsabilidad patronal, pues no le daban ningún recurso por parte del patrono. Ahora, si eso sucede, puede retirar el fondo de capitalización porque ese fondo se le da con solo que demuestre que hubo extinción de la relación laboral. No interesa el motivo. Usted presenta la carta donde ya no están las órdenes de ese patrono, se hace la verificación por parte de la operadora de pensiones y pues le entregarán los recursos en el plazo establecido en la ley. Por cumplimiento del quinquenio, en este caso cada 5 años, de una misma relación con el mismo patrono, se entregan los recursos. La historia nos ha indicado de que prácticamente la mayoría de los trabajadores han hecho el retiro de este fondo cuando cumple los 5 años o cuando hay extinción de la relación laboral. En caso de fallecimiento del trabajador, recordemos que esos recursos son del trabajador y si el trabajador no los retira por fallecimiento le van a corresponder a sus beneficiarios. Esto va a tener que ir a hacer un procedimiento en la vía judicial de consignación de prestaciones para que le entreguen estos recursos. Y la última
opción o alternativa que se estableció fue suspensión del contrato o reducción de jornada que impide la reducción salarial. Este fue uno de los aspectos que se incluyó a partir de la pandemia. Recordemos que hubo bastante como cierre de locales y también hubo una suspensión de los contratos, hubo reducción de las jornadas y para apoyar a esos trabajadores que estaban en esas condiciones se estableció la posibilidad de que pudieran acceder a esos recursos con la suspensión del contrato y no con la extinción de la relación laboral. Eso se les permitió pues para apoyarlos en esta situación tan difícil que pasaron muchos trabajadores. En la parte del cumplimiento del quinquenio, siempre la Superintendencia de Pensiones aboga para que los trabajadores no retiren ese dinero, ¿verdad? Sino que lo dejen ahí porque es parte del auxilio de Santía. También podrían utilizar esos recursos para hacer un aporte extraordinario al régimen obligatorio de pensiones complementarias o para hacer un uso tal vez bien inteligente de esos recursos. Podría ser acumularlo, pagar deudas, fueran una de las recomendaciones que se dieron. Sin embargo, el trabajador es, digamos que, dueño de su decisión y perfectamente puede retirar los recursos como ha sido en los 3 últimos quinquenios. La mayoría de los trabajadores ha hecho uso de esos recursos. Entonces, permite al trabajador retirar el saldo acumulado en su cuenta del fondo de capitalización al último día del mes en que se cumplan los 5 años continuos de la relación laboral con el mismo patrono. Si cumplido el quinquenio el trabajador no retira los recursos, estos quedarán disponibles en la afiliada en forma indefinida. O sea, si yo no quiero retirar los recursos, ahí se quedarán y yo los retiraré en el momento en que yo quiera. Simplemente me acerco a la operadora, hago la solicitud, le indico que cumplí los 5 años, la operadora hace la verificación y tendría que devolverme los recursos. Aquí tal vez hacer una aclaración cuando decimos que es el último día del mes. Se nos presentan bastantes consultas en el sentido de que el trabajador dice, mire, pero es que yo empecé a trabajar el 4, pero la operadora me dice, al 4 de junio, pero la operadora me dice que me va a entregar los recursos hasta julio. Sí, es correcto, porque el aporte se imputa el último día. Digamos, el registro se hace el último día y entonces tiene que correr todo el mes para hacer la verificación de los meses y entonces indicar si efectivamente tiene los 5 años y hasta después se le entregan los recursos. O sea, no es que el 4 o el 5 o el 6 se le entregarán los recursos, sino que se tiene que hacer la contabilización el último día del mes y se entregarán los recursos al mes siguiente. Continuamos. Ok. Algunos casos conviene tener presentes son traslado del trabajador entre empresas de un mismo conglomerado empresarial, no da derecho, digamos, a retirar los recursos del fondo de capitalización laboral porque estamos en una misma relación laboral. Recordemos que por extinción de la relación laboral lo que implica es que yo ya no estoy a las órdenes de ese patrono, me voy a otro. Si es el mismo patrono y es un cambio de razón social, es lo mismo. Entonces no da derecho al retiro del fondo, tampoco las fusiones y tampoco los trabajadores que se pasan de un ministerio de gobierno a otro, porque es el mismo patrono. Entonces, eso, bueno, ya la Superintendencia de Pensiones se ha manifestado bastante sobre cada uno de estos temas. Ok. Ok, otra forma de retiro del fondo de capitalización es el fallecimiento del trabajador, que lo acabamos de ver. En este caso, procede la interposición de un proceso de consignación de prestaciones del trabajador fallecido para que se determine el derecho de sus causavientes de conformidad con el artículo 85 del Código de Trabajo. Aquí indicar que
A veces a veces el patrono le entrega los recursos directamente a los familiares del trabajador y no hacen el trámite de consignación de prestaciones. Cuando lo hacen así, no deberían, pero es una de las formas. Nosotros hemos recibido también consultas en el sentido de que indican, no, bueno, es que mi patrono, el patrono del trabajador fallecido nos entregó los recursos y no tuvimos que hacer el trámite en la vía judicial. Esa es una forma de retiro si el patrono se lo hace, y si no, pues sí tendrían que acudir al procedimiento de consignación de prestaciones y los recursos serán entregados de conformidad con el artículo 85 del Código de Trabajo. Casos especiales, aportes de cesantía realizados por los patronos o asociaciones solidaristas o cooperativas de ahorro y crédito y el pago anual de auxilios de cesantía. Hay algunos patronos que tienen la práctica de liquidar a sus trabajadores anualmente. Entonces es una práctica que lo hacen muchos patronos. Esa práctica del pago del auxilio de cesantía anualmente no da derecho al retiro del Fondo de Capitalización Laboral. También hemos tenido ya pronunciamientos de la Procuraduría y de la misma Superintendencia de Pensiones en la que se manifiesta que esta forma de liquidación no da derecho a el retiro del Fondo de Capitalización. Bueno, en este recuadro nada más les queda ahí para que sepan cuáles son las formas de retiro del fondo de capitalización. Al llegar su quinquenio, usted puede hablar con su operadora y decidir trasladar su FCL-ROP, lo que habíamos hablado anteriormente, para así sumarle a su pensión complementaria. Entonces, esa es una forma de, digamos, de complementar o hacer más grande el fondo que tengo en mi régimen obligatorio y pasarlo a esa pensión complementaria, y eso lo hace muy sencillo. Simplemente se pone de acuerdo con la operadora y hace un aporte extraordinario al ROP. Lo único es que se ajusta a las formas de retiro del régimen obligatorio. O sea, no lo puede retirar cuando quiere, ¿verdad? Sino que lo va a retirar con las formas de retiro del régimen obligatorio. Esa es una opción de la que usted podría destinar su fondo. No brinde información por llamada telefónica y no ingrese a enlaces que no conozca. La SUPENSI en esto es, digamos que insistente en decirles, por favor, si los llaman, no den datos, no entren a ningún link, proteja su información y sobre todo sus recursos. Más que ahora, pues tenemos un montón de, digamos, de formas de estafa. Entonces indicarles y ser reiterativos de que la superintendencia ni las operadoras de pensiones se ponen en contacto con los afiliados para entregarles los recursos. Y si es así, es mejor que usted se cerciore antes de dar alguna información. Ok, eso es con respecto al fondo de capitalización laboral. Ahora, con respecto a los regímenes complementarios de pensiones, vamos a ver los que tenemos y nos vamos a centrar en lo que es el régimen obligatorio. Los regímenes de pensiones es un conjunto de regímenes complementarios al régimen de invalidez, vejez y muerte de la caja o de los regímenes públicos sustitutos. La idea de la creación de estos regímenes es complementar las pensiones que nos van a otorgar esos regímenes por el cual nos vamos a pensionar. Ambos sirven de complemento a ese régimen que nos va a dar la pensión básica. Entonces, en ese tenemos el obligatorio, que es el que nos vamos a centrar ahora, y el voluntario, que es el que, si nosotros queremos tener un retiro adicional, podemos también aportar a este régimen obligatorio. Seguimos. Ok, como le hemos dicho, el régimen obligatorio tiene como objetivo complementar los beneficios establecidos en el régimen de invalidez, vejez y muerte o de sus
regímenes sustitutos y aplica para todos los trabajadores asalariados o dependientes. Eso es importante tenerlo claro, es un dinero que va a complementar nuestra pensión básica. Ese es el objetivo primordial del régimen obligatorio, así como lo dice su nombre, obligatorio de pensiones complementarias. Continuamos. Es administrado por operadoras de pensiones que son autorizados por la Superintendencia de Pensiones y son libremente elegidas por el trabajador. O sea, que el trabajador elige libremente su operadora de pensiones, puede trasladarse de operadora cada 6 meses. Anteriormente, esa es una reciente reforma, antes se podía trasladar cada mes, ahora cada 6 meses. La idea es un poco proteger los recursos de los trabajadores en el sentido de que en los últimos 9 meses hemos experimentado en el mercado de valores rendimientos negativos. No todos los meses, pero ha habido rendimientos negativos. Eso es un tema que me imagino que ustedes lo conocen porque ha estado saliendo reiteradamente en la prensa sobre los rendimientos negativos. Decirles que no necesariamente lo que sale en la prensa es realmente lo que está sucediendo. En este momento no tenemos pérdidas porque en este momento los recursos no los podemos retirar. El recurso se va a retirar cuando yo cumpla los requisitos para retirarlo. Entonces, pero mucha gente se está trasladando de operadora porque siente temor, porque siente un poco de desconfianza y dice, uy, no, yo estoy viendo reflejado en mi estado de cuenta una disminución y yo quisiera pasarme a otra operadora porque creo que con esa operadora voy a tener mejores rendimientos y por una serie de razones. El tema es que si yo me traslado hoy, cuando tenemos esas disminuciones que las estamos viendo registradas en nuestro estado de cuenta, si yo me traslado, ahí sí voy a ver una disminución real, una disminución, digamos que materializada, porque cuando yo paso mi dinero de un lugar a otro, lo que voy a pasar es lo que realmente se me refleja en mi estado de cuenta. Ahí sí yo podría experimentar una disminución en el fondo. Por eso, la Superintendencia de Pensiones les está diciendo a los afiliados, tengan calma, tengan confianza. Ahorita no estamos experimentando pérdidas tal como se indica en la prensa, por eso digo, hay que tener mucho cuidado. Recordemos que la prensa no necesariamente pone lo que es. Entonces, si ustedes tienen alguna duda sobre esto, pueden acudir a la Superintendencia de Pensiones. Nosotros ahí con todo gusto le explicamos ampliamente qué pasa con este tema. Entonces, bueno, aquí para volver, la libre transferencia cada 6 meses. Es libre, usted lo puede hacer si quiere y no tiene costo alguno. En caso de que el trabajador no elija la operadora, se le afiliado en forma automática. Ya lo dijimos, esto es importante. Ok, en el régimen obligatorio hay un cambio, ¿verdad? Nos vamos al popular o a vida plena. Aquí es importante elegir operadora de pensiones. Y repito, me imagino que todos los que estamos aquí en el foro hemos elegido operadora de pensiones. Si usted conoce a alguien que no, algún familiar, algún hijo, algún trabajador, alguna persona que no ha afiliado a operadora, la mejor recomendación que usted le puede dar es elija la operadora, vaya y formalice. ¿Por qué? Porque usted está enterado de muchas cosas, la operadora le puede mandar la información, mientras que si está en popular o en vida plena de forma automática, la operadora no tiene sus datos y no le puede mandar información. Este es un régimen de capitalización individual, igual que el fondo de capitalización laboral, ¿verdad? Aquí los aportes son registrados también y controlados por el CICERE. Yo tengo una cuenta individual que está a nombre mía en la operadora de pensiones. Eso usted lo puede verificar en el estado de cuenta que la operadora de pensiones le manda mes a mes o en forma regular. Si la operadora de pensiones no le manda ese estado de cuenta, lo importante es que usted se comunique con la operadora, verifique su dirección que tiene la operadora. Si cambió de dirección electrónica, también tiene que comunicarlo a la operadora o su forma de notificación para que la operadora de pensiones esté mandándole el estado de cuenta y usted lo esté verificando mes a mes o cada vez que lo desee. Continuamos.
¿Cómo se financia el fondo del régimen obligatorio? Es un aporte patronal del 3%, que según 1.5 se va para el régimen obligatorio y el otro para el fondo, para el FCL. El 1% correspondiente al ahorro obligatorio que realizan los trabajadores del Banco Popular, que se transfiere cada 18 meses, el 50% del aporte de los patronos realizados al Banco Popular, que se transfiere cada 18 meses, los aportes realizados por los afiliados o patronos en virtud de convenios de aportación o convenios colectivos, si existieren, y los aportes extraordinarios realizados por los afiliados o por los patronos, si también existieren. De este 1.5, nosotros los trabajadores aportamos un 1%, que era un ahorro obligatorio que se hacía para el Banco Popular hace muchos años y que con la Ley de Protección al Trabajador se varió el destino. Y entonces ese es el aporte que hacemos los trabajadores al régimen obligatorio de pensiones, más todos este porcentaje que corresponden al patrono. ¿Cómo retiro yo estos recursos? Estos recursos se pueden retirar de acuerdo con las siguientes reglas. Cuando el afiliado presente a la operadora de pensiones que ha cumplido con los requisitos del régimen de IBM o el público sustituto. Es decir, cuando estemos pensionados. Cuando nosotros estemos pensionados, vamos a la operadora con esa certificación que dice que Ana Matilde Rojas ya es pensionada y me apersono a la operadora de pensiones para que la operadora me haga el cálculo de los recursos que tengo acumulados ahí en el régimen obligatorio y me diga de qué forma, cuáles son las formas de retiro y yo elegir. Cuando un afiliado no se pensione bajo el régimen de IBM o el sustituto, podrá retirar los fondos de su cuenta individual a los 65 años. Esto es muy importante. Hay personas que tenemos que dejaron de laborar y tienen su fondo ahí. Hay personas que son extranjeras y que vinieron a trabajar acá y tienen su fondo también ahí. Esas personas no se van a pensionar por ninguno de los regímenes. Entonces el legislador previó esa situación y dijo, ok, lo va a retirar a la edad de los 65 años, que hoy es la edad de retiro que tenemos establecida en nuestro sistema de pensiones. Entonces son dos formas, ¿verdad? Cuando me pensiono, que yo voy con la certificación de que cumplí con los requisitos de pensión a la operadora, o si no me voy a pensionar por cualquier razón, cuando cumpla los 65 años de edad. Otra de las razones es muerte del afiliado o pensionado. Puede ser que el trabajador, cuando hablamos de afiliado, es un trabajador activo o pensionado. En este caso, los beneficiarios son los siguientes. En primer lugar, los establecidos en el régimen de invalidez, vejez y muerte, o el sustituto. Esos son los primeros. Entonces, cuando muere un trabajador o un pensionado, los beneficiarios lo que tienen que hacer es hacer primero el trámite en el régimen básico de traslado, de traspaso de la pensión, y una vez que ya estén pensionados y que tengan la certificación de que son pensionados, entonces van a la operadora de pensiones, le demuestran la certificación que dice que usted es pensionado por sobrevivencia y ella le entregará los recursos. Entonces, los primeros son los que están definidos en el régimen básico. Ahora, ¿qué pasa si no hubiesen beneficiarios establecidos en el régimen básico? Porque tal vez el trabajador era joven, porque tal vez la persona estaba casada, pero ya está divorciada, o no tenía hijos, o bueno, no tenía beneficiarios. En este caso, en segundo lugar, serán aquellos designados por el afiliado pensionado ante la operadora de pensiones. Esta parte es muy importante. Cuando yo me afilié a la operadora de pensiones, tuve que llenar un formulario. Dentro de ese formulario tuve que haber designado beneficiarios. Igual cuando la persona se pensiona por la operadora, tiene que llenar un formulario de beneficiarios. Si no lo han llenado o no se acuerdan si lo llenaron, nuestra recomendación es que le pregunten a la operadora o se acerquen a la operadora y verifiquen
que ustedes han definido o han designado esos beneficiarios. Esa parte es muy importante, porque ¿qué sucede si no hay beneficiarios? Si no hay beneficiarios establecidos en el régimen básico o designados por el afiliado pensionado ante la operadora, los interesados deberán acudir ante el juez de trabajo correspondiente a interponer un proceso de distribución de prestaciones de trabajador fallecido. Suena un poco largo, ¿verdad? Y es bastante sencillo este trámite, pero lleva su tiempo, ¿verdad? No ocupa de un abogado para hacerlo. Ese es un trámite que pueden hacerlo perfectamente solos. Ustedes presentan la solicitud y el juez entonces los va guiando para entregarle esos recursos. Entonces, le digo que tal vez no es tan tedioso y tal vez no es tan oneroso, pero sí les va a llevar tiempo. Y eso lo podemos editar muy sencillo, cuando estamos ante la operadora de pensiones y designemos beneficiarios. Eso es muy sencillo. Y yo los invito a que ustedes pues hagan ese ejercicio, se comuniquen con la operadora y hagan la verificación de los beneficiarios. Ana Matilde, perdón, Dígame. ¿puedo interrumpirla? ¿Puedo preguntar algo? Le preguntamos a Maribel, ¿será? Ok. Pregúntele, yo aquí la espero con todo gusto. ¿Escuchas, Maribel? Sí, bueno, es lo que habíamos acordado, que al final se Ok, daban las preguntas. Preguntas. Ok, entonces la apunta por ahí, con todo gusto. Ahora al final evacuamos todas las consultas que ustedes tengan. de acuerdo. Continuamos. Ok. Cuando un trabajador no se pensione bajo ningún régimen, tendrá derecho a retirar de su cuenta individual, a cumplir la edad establecida en el reglamento, los dineros, lo que acabamos de decir, ¿verdad? A los 65 años. En este caso, el trabajador podrá optar por el retiro total de los recursos o de alguna de las modalidades establecidas. Cada operadora tendrá un plazo máximo de 60 días naturales para hacer efectivos los beneficios del afiliado. El incumplimiento de esta obligación se considera como una infracción muy grave para efectos de imponer sanciones. Entonces, en el caso de la Superintendencia de Pensiones, si, digamos, la operadora se retrasa en los pagos o se retrasa en los trámites, ustedes pueden acercarse a la Superintendencia de Pensiones, nosotros hacemos la verificación y si es del caso, podría eventualmente la operadora podría hacerse acreedor de una sanción. Entonces, si tienen algún problema, bueno, está la Superintendencia de Pensiones para atenderlo. Hasta la fecha les puedo indicar de que no, las operadoras, digamos, en eso de los plazos, sí, casi que cumplen el plazo establecido porque hay que hacer por decirlo así, como coger todos los dineros que andan en tránsito del trabajador, imputarlos en su cuenta individual para tener todos los recursos acumulados y entonces la operadora poder hacer los cálculos respectivos y poder mostrarle al afiliado cuáles son las opciones de pensión en las cuales podría elegir. Entonces, por lo general, sí se lleva su tiempo en cuanto a entre la solicitud de pensión que se presenta en la operadora con todo el cumplimiento de los requisitos que ella pide y el momento en que empieza a percibir o a disfrutar de esos beneficios. Continuamos. Los beneficios de ROP se obtienen por medio de una pensión complementaria según las modalidades definidas en la Ley de Protección al Trabajador. Aquí es importante sí indicar o tal vez ser reiterativos de que los beneficios que vamos a disfrutar del régimen obligatorio de pensiones se disfrutan por medio de una modalidad de pensión, por medio de una pensión mensual. La que vamos a recibir, no existe la posibilidad del retiro total de los recursos, salvo en algunas excepciones que las vamos a ver ahora, pero por lo general
se retira mes a mes. Y ahora, bueno, a continuación, me parece que vamos a ver cuáles son las modalidades de pensión que están establecidas y que ustedes pueden analizar y pueden decidir entre ellas cuál es la que cumple mejor sus intereses. Dentro de las modalidades permanentes tenemos la renta vitalicia previsional en sus diferentes modalidades. Indicar que la renta vitalicia en este momento no se está comercializando en el mercado. Las rentas, este tipo de renta la comercializan las aseguradoras y en este momento no hay ninguna aseguradora que esté ofreciendo este tipo de rentas vitalicias. Entonces tenemos en el mercado únicamente las rentas que ofrecen las operadoras de pensiones, que son el retiro programado, la renta permanente y la renta temporal hasta la expectativa de vida condicionada. Esta última modalidad se incluyó recientemente con la modificación de la ley, con la ley 9906 del año 2020. Entonces ahorita vamos a ver en qué consiste cada una de estas rentas. Bueno, para indicar que la renta vitalicia se contrata con una entidad aseguradora autorizada, implica el pago de una renta mensual desde el momento en que se firma el contrato y hasta el fallecimiento del pensionado. Esta renta es bastante onerosa porque la aseguradora lo que pregunta es, bueno, usted quiere tener una renta de 100,000 colones. Ok, para tener una renta, para que usted perciba una renta de 100,000 colones, usted tiene que otorgarme una cantidad de dinero X. Si usted tiene esa cantidad de dinero X en su operadora de pensiones y decide contratar esta modalidad, le indica a la operadora de pensiones y la operadora de pensiones lo que hace es trasladarle todos los recursos a la aseguradora para que sea ella la que se encargue de pagarle esa renta. Pero bueno, como les indiqué, es una modalidad de pensión que ahorita no se está comercializando en el mercado. Este retiro programado se contrata con una operadora de pensiones. Cualquiera de las operadoras de pensiones que están autorizadas en el mercado comercializan esta modalidad. Es una renta periódica que surge de dividir cada año el capital para pensión por el monto del valor de una unidad de pensión. Aquí lo que la operadora de pensiones le hace un cálculo y le va a dar una renta que se va a conformar del capital acumulado más los rendimientos, ambos, y le va a dar el monto de una pensión. Ese monto o esa unidad de pensión se va a otorgar por espacio de 12 meses. Después de los 12 meses se hace un recálculo y la operadora le indicará cuál va a ser el nuevo monto de la pensión del retiro programado, si usted decide quedarse con retiro programado o decide cambiar a otra modalidad de pensión, que esa es una opción que pueden tener los pensionados del régimen del ROP, ¿verdad? Un año tengo una renta programada, retiro programado, o la que vamos a ver ahora, la renta permanente, y puedo cambiar cada 12 meses si considero que eso cumple con mis intereses. Entonces para recapitular, nos va a dar el monto de una pensión que va a conformarse por el monto del capital más los rendimientos y se recalcula cada 12 meses. Seguimos. La renta permanente también, que se contrata con una operadora de pensiones, es una renta periódica que se calcula utilizando solo el monto de los rendimientos generados por la inversión de los recursos del afiliado y el capital se reserva. La renta permanente en este momento, el año pasado se tuvieron buenos rendimientos y muchos de los pensionados decidieron tomar la renta permanente en razón de que el monto que les ofrecía la operadora es más alto que un retiro programado, en razón de que los rendimientos estuvieron muy buenos. Como hemos tenido
como ustedes saben, estos últimos 9 meses hemos tenido rendimientos negativos, entonces la Superintendencia de Pensiones está haciendo una modificación porque el cálculo de esta renta permanente se hace con los rendimientos del último año. Entonces, sería un producto que para el año entrante es probable, o para que la persona que se le termine el año de disfrutar de la renta permanente no la va a poder tomar en razón de que no hay rendimientos como para hacerle el cálculo de su nueva renta. Entonces, se está gestionando una modificación en el sentido de que no sean los últimos 12 meses, sino sean 36. Pero bueno, eso todavía está siendo analizado, es probable que sea aprobado. Entonces, para recapitular, esta renta permanente es el cálculo de los rendimientos y el capital. Se supone que el capital no se toca, ¿verdad? Entonces se queda ahí. No es la combinación como la anterior, que es el capital más los rendimientos, sino que es solamente los rendimientos. Esta es una renta que uno tiene que analizarla, que ustedes tienen que analizarla en conjunto con la operadora de pensiones, que es la que tiene que darle el asesoramiento para ver si es la mejor opción. Digamos, ustedes o las personas que estén próximas a pensionarse, si esta es la mejor opción. Este asesoramiento lo tienen que solicitar en la operadora de pensiones, y la operadora de pensiones tendría que explicarles con amplitud cada una de estas modalidades y, por supuesto, hacer un análisis de los riesgos para que usted tome la mejor decisión. Esta modalidad, renta temporal hasta la expectativa de vida, también ofrecida por las operadoras, es una renta periódica que surge de dividir cada año el capital para la pensión entre el periodo comprendido entre la fecha de pensión y la expectativa de vida condicionada definida en la tabla de mortalidad vigente al momento de pensionarse. En este caso, ¿cuál va a ser el monto? Bueno, no lo sabemos, porque la operadora de pensiones tendría que hacerle el cálculo específico a usted y ver cuál es la expectativa de vida definida en la tabla para indicarle cuál va a ser el monto de la pensión. Repito, en este caso es importantísimo que ustedes se acerquen a la operadora de pensiones, que es la que administra sus recursos y es la que sabe cuánto dinero tiene usted ahí acumulado, para que en conjunto con esos asesores analicen cada una de las modalidades y los montos, porque ellas están obligadas a entregarles a ustedes todos los montos o el cálculo de cada una de las rentas, pues para que usted tome la mejor decisión. Y repito, lo importante es también hacer un análisis de riesgos y que ellos le asesoren, indicar que, bueno, en este momento el mercado de valores no está como muy estable. Bueno, repito, me imagino que ustedes han visto en la prensa la disminución que han tenido el valor de los bonos. Entonces, ese es un análisis que también tiene que hacer la operadora con ustedes. Por supuesto que no tienen una bolita mágica para pensar qué va a pasar en el futuro, pero ellos sí hacen proyecciones y les pueden dar el mejor asesoramiento para que ustedes tomen la modalidad de pensión que cumpla más con sus intereses. Y repito, que se haga ese tipo de análisis de riesgos para que puedan tomar la mejor decisión. Seguimos. Dice acá que en caso de que la pensión mensual calculada por alguna de las modalidades anteriores, con excepción de la renta vitalicia, sea menor al 20% de la pensión mínima del régimen de IBM, la pensión otorgada por el ROP será ese monto, el cual seguirá abonándose hasta que se agote el saldo acumulado. ¿Esto qué quiere decir? Nosotros, vamos a ver, la operadora de pensiones coge todos los recursos que usted tiene acumulados y le va a hacer el cálculo. Si ese cálculo que hace la operadora es inferior a este 20% de la pensión mínima de la caja, pero no todos tenemos la misma cantidad de dinero acumulada, entonces le va a dar ese monto hasta que se agote. ¿Esto qué es lo que va a evitar? Que hayan rentas de muy poca cantidad de dinero, como se estaba presentando anterior a esta reforma, que habían personas que tenían poco dinero acumulado y a la hora de hacerle el cálculo de la pensión daban sumas muy bajas.
muy bajas. Entonces, con esta reforma lo que se quiere es evitar eso y bueno, la pensión mínima sería ese 20% de la pensión mínima de la caja. Eso se lo hará la operadora de pensiones. Y bueno, indicar que antes de eso existía la posibilidad del retiro total. Esta fue sustituida por esto. El retiro total en algún momento se estableció precisamente porque no había mucha cantidad de dinero acumulada en las cuentas individuales y se estaban reflejando rentas de muy poca cantidad de dinero. A sabiendas de que el régimen obligatorio siempre fue pensado y su objetivo siempre fue tener una pensión que se iba a disfrutar mes a mes, no en un solo tracto. Entonces, bueno, esa fue la sustitución y esta fue la modificación que se incluyó. Los afiliados y pensionados que enfrenten una enfermedad terminal debidamente calificada por la Caja Costarricense de Seguro Social podrán optar por el retiro total de los recursos. Esta es la excepción que les decía anteriormente, ¿verdad? Es la única opción que le da derecho al trabajador o al pensionado de hacer el retiro total de los recursos. En este caso, lo que tendría que hacer es, con una certificación emitida por la Caja, me imagino que por la Comisión Médica Calificadora del estado de invalidez de la Caja, donde indique que la persona está en una enfermedad terminal, la operadora tendría que entregarle la totalidad de los recursos. Hay otra opción que quedó establecida, el CONACYT, el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero, por recomendación técnica de la SUPEN, podrá autorizar otras modalidades de prestaciones periódicas siempre y cuando se respete el principio de seguridad económica de los afiliados y no contravenga los principios de la Ley de Protección al Trabajador. Esta opción se quedó ahí abriendo la posibilidad de que de manera reglamentaria, es más fácil que ir a una modificación de ley, se puedan establecer modalidades de pensiones periódicas diferentes. Como les decía, la renta permanente se estableció en un momento que el cálculo iba a ser el promedio de los rendimientos del último año. Como en el último año los rendimientos no han estado buenos, entonces se está gestando una modificación que indique que no son los últimos 12 meses, sino los últimos 36, es decir, hacer una ventana más amplia. Y se hace con base en este artículo, que el CONACYT puede, entonces, con la recomendación de la SUPEN, establecer otras modalidades siempre pensando en la protección del afiliado y los principios de la Ley de Protección al Trabajador. Continuamos. Hay otras modalidades de retiro que se establecieron con la ley 9906. Esta fue a finales del año 2020, ¿verdad? Que fue cuando se gestó esta serie de modificaciones y algunas otras para hacer más clara la aplicación de la Ley de Protección al Trabajador, y quedaron establecidas en los transitorios, en el transitorio 19 y el transitorio 20. Y seguimos para ver qué establecen. El transitorio 20 indica, son transitorios, son modalidades transitorias. Los afiliados al ROP que hayan adquirido el derecho a la pensión antes del 1 de enero del 2021 podrán optar al momento de pensionarse hay dos modalidades: solicitar el pago de una mensualidad durante 30 meses hasta agotar el saldo, o solicitar un plan de beneficios de retiro acelerado de acuerdo con las siguientes reglas. Al cabo de 60 días de solicitado el retiro acelerado, se le entregará un monto igual al 25% del saldo acumulado en la cuenta individual y se continuará con el pago de la pensión para los siguientes 9 meses. Una vez cumplido el periodo de 9 meses, entonces el otro 25%, y una vez cumplido ese periodo de 9 meses anterior, se le entregará el 25% del saldo acumulado y se continúa con el pago de la pensión, y al finalizar el cuarto periodo se le entrega al pensionado el saldo de su cuenta. Esos son retiros acelerados. Si alguno de ustedes adquirió el derecho antes del 1 de enero del 2021, entonces podría utilizar estas dos modalidades de retiro acelerado del ROP. Hay muchas personas que adquirieron el derecho y continuaron laborando, entonces
Si demuestran eso, tienen una certificación del régimen en el cual se van a pensionar y le indica que sí, que adquirió el derecho antes de esa fecha, entonces pueden utilizar estas dos modalidades de pensión que son aceleradas. En el primero, una mensualidad por 30 meses y agota y ya no tiene régimen obligatorio. Y en la segunda tiene dos, o sea, tiene que tomar una de las modalidades que hablamos, retiro programado, renta permanente, y hacer ese retiro de 25% cada 9 meses. Por si alguno de ustedes está en esas condiciones, podría hacer ese retiro. Y el 19, perdón, el transitorio 20, lo pasamos, por favor. Dice, los afiliados al régimen obligatorio que se pensionen a partir del 1 de enero del 2021 y hasta el 18 de febrero del 2030 podrán retirar los fondos acumulados en sus cuentas individuales en rentas temporales por un plazo equivalente a la cantidad de cuotas aportadas a este régimen. En este caso, si ustedes quieren saber cuánto es el monto, bueno, o una aproximada, podrían ir a la operadora de pensiones y ellos les hacen ahí el cálculo de esa renta y no es, digamos, precisamente la que va a retirar, porque recordemos que en el régimen de capitalización individual, como es de contribución definida, hasta el final voy a saber cuánto va a ser el monto de mi pensión, ¿verdad? Voy a saber cuánto tengo acumulado y ellos me hacen el cálculo y entonces voy a saber cuánto va a ser el monto que me va a corresponder. Sin embargo, ellos le pueden dar alguna proyección de cuánto podría ser ese monto. Continuamos. Ese es un resumencito, ¿verdad?, de lo que acabamos de decir, que son las modalidades de pensión que tienen derecho el trabajador: el retiro programado, la renta permanente por expectativa de vida condicionada. Tenemos las cuotas mensuales por 30 meses y la cuarta parte de cada mes, o sea, el 25% cada 9 meses. Y bueno, la transitoriedad que acabamos de hablar, ¿verdad? Si yo adquiero el derecho de pensión del 1 de enero del 2021 al 2030, al 18 del 2030, puedo retirar estas mismas modalidades que están ahí o igual a la cantidad de cuotas aportadas. La operadora de pensiones lo que hace es que le hace el cálculo. Normalmente ellos hacen el cálculo de todas las modalidades de pensiones, se la presentan al afiliado y el afiliado toma la decisión de cuál de esas rentas puede elegir. Repito, la elige por 12 meses. Al cabo de los 12 meses se hace un recálculo de la pensión y se inicia con un nuevo monto que lo puede continuar con esa operadora o puede trasladarse a otra operadora de pensiones de su elección. Entonces, esas son las modalidades de pensión que podemos retirar bajo el régimen obligatorio de pensiones complementarias. Continuamos. Si usted no sabe en qué operadora de pensiones está afiliado, porque algunos se nos ha olvidado, podríamos ingresar a esta dirección del CICERE virtual y ahí nos sale la operadora en la cual estamos afiliados, o también puede ingresar a la dirección electrónica de la SUPEN y nosotros con todo gusto le decimos en cuál operadora de pensiones se encuentra afiliado. ¿Seguimos? Sí, es la misma. La consulta de la SUPEN. Aquí hay un estado de cuenta. La importancia del estado de cuenta, el estado de cuenta indicarles que fue variado y aún todavía no es lo suficientemente sencillo o lo suficientemente comprensible para los afiliados. Entonces, bueno, la SUPEN está en ese análisis de tratar de poder diseñar un estado de cuenta que sea muy amigable para todas las personas. A pesar de que lo hemos modificado, todavía hemos tenido bastantes comentarios de los afiliados en el cual nos indican que todavía no entienden algunas cosas. Entonces, estamos también tratando de mejorarlo. Bueno, ahí se incluyen los aportes mensuales
del ROP y del FCL, puede verificar. Ahí hubo un errorcito. La Superintendencia de Pensiones no recomienda que, no, en cuanto a los rendimientos, perdón, todavía no, estos son aportes mensuales, lo puede ver en el ROP y el FCL, eso es importante que usted lo verifique todos los meses. Ahí están los números de teléfono y correos electrónicos para contactar tanto a la SUPEN como a la operadora de pensiones. Y muestra un comparativo de los rendimientos generados y las comisiones cobradas. En esta parte de los rendimientos se da un cuadro de rendimientos de 3, 5 y 10 años. Esto es importante para que el afiliado tenga, digamos, una ventana de tiempo bastante amplia y no se fije únicamente en los rendimientos del mes. ¿Por qué? Porque el rendimiento del mes no es una información relevante para la toma de decisiones, sino que es una ventana de tiempo. Recordemos que estos fondos son fondos de largo plazo. Entonces, así como son de largo plazo, deberíamos de verlo con ese enfoque. Por eso ese cuadro comparativo de esos tiempos. Y puede ver usted todas y cada una de las operadoras, pues para que compare y tome la decisión si es que considera conveniente o necesario trasladarse de operadora de pensión.